Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a explicar por qué una primera lengua puede alterar las lenguas sucesivas. ¿Qué quiere decir esto? Una segunda lengua o una lengua extranjera puede verse afectada por el entendimiento del mundo en su primer concepción, la primera lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que hay varios factores que pueden intervenir en el aprendizaje o adquisición de las lenguas, sea primera, sea segunda, sea extranjera. Uno de estos es la edad. La edad es un factor muy importante, ya que el momento en el que pasa un humano de su entendimiento normal a su entendimiento completo de la realidad es en una etapa temprana. Pero ¿qué quiere decir esto? Etapa. Las etapas son el momento perfecto para empezar a aprender diferentes lenguas. Entre estas distinguimos 4 diferentes. La primera, de la concepción. Primero tenemos que aprender qué es el mundo, cómo se desarrolla el mundo con nosotros y por qué la realidad nos afecta como seres individuales. Esto es el primer paso de la etapa, que es la concepción de los términos y cómo vamos a relacionarnos con estos. Segundo, tenemos la comprensión. Cuando ya entendemos cómo funciona la realidad para nosotros, empezamos a usar algo denominado sistema. El sistema puede clasificarse en diferentes formas, pero hoy vamos a utilizarlo como lenguaje. En la tercera etapa empezamos a aplicar todo esto que ya concebimos. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de nosotros aprender o adquirir una lengua, empezamos a utilizarla en nuestro entorno, y eso es lo que ayuda o mejora el aprendizaje, independientemente de cómo se haya adquirido o aprendido. Y en la última etapa tenemos la resolución de problemas, o lo que llamaría yo aplicación. El momento en el que podemos utilizar este sistema a nuestra conveniencia hace de este entendimiento o aprendizaje algo mucho más fácil. Si vamos a hablar de funciones cerebrales, es importante hablar de qué hace el cerebro en este proceso del aprendizaje de una lengua. El cerebro, se ha mostrado que cada parte del cerebro tiene una funcionalidad diferente. Sin embargo, en los años 70 y 80 se preguntaron por qué los niños aprenden más rápido que los adultos. Esto fue desglosado hasta llegar al punto que el cerebro está dividido en 2 partes, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, cada uno encargado de diferentes operaciones. El derecho, por su parte, es más social y más emocional. Sin embargo, el izquierdo es más detallado. Ahora, esto aplicado al lenguaje, ¿cómo funcionaría? Cuando aprendemos el lenguaje de una manera con el hemisferio derecho, lo aprendemos en sociedad, lo aprendemos en comunidad. Sin embargo, cuando lo aprendemos con el hemisferio izquierdo, sabemos la estructura lingüística más detalladamente. Le ponemos más atención a esto. Ahora pues, ¿cuándo es óptimo aprender el lenguaje y qué dificultades hay? Hay una teoría muy interesante que lo explica, la cual se llama la teoría del periodo crítico, la cual nos dice en qué edad es importante aprender el idioma. Se dice que cuando se aprende en la pubertad en la segunda lengua, hay dificultades en la pronunciación, ya que no está bien formada, por decirlo así. Y también se menciona que cuando se aprende entre los 5 y los 6 años, es bien manejado. Sin embargo, no se tiene mucho conocimiento de lo que viene siendo la estructura lingüística, sabiendo pues que la lateralización está llevada más al lado derecho y por su otra parte está llevada al lado izquierdo. Ahora bien, también es importante hablar del desarrollo físico. El desarrollo físico está intrínsecamente ligado a las 4 habilidades del lenguaje, la cual viene siendo el habla, la escucha, la escritura y la lectura. Sin embargo, nos vamos a referir en este momento a el habla. ¿Por qué el habla? Porque los músculos de la cara y la boca deben estar completamente desarrollados para que haya una óptima pronunciación. Y también se ha demostrado que con el pasar del tiempo y cuando la persona es más longeva, hay problemas de audición y también problemas con todos los músculos de la cara y los órganos internos. Así pues, para hacer una pequeña conclusión, se ha demostrado que todos somos diferentes. Sí, eso eran especulaciones del antiguo pensamiento. Sin embargo, hoy en día se sabe que cada persona es diferente gracias a los nuevos mecanismos que se tienen. Bueno, pues para seguir con el tema, ahora hay unos aspectos supremamente interesantes, son aspectos cognitivos. Hay diferentes aspectos. Uno de ellos es la concreción. ¿Qué es la concreción? Lo que nosotros tenemos, nuestro conocimiento dentro de una lengua. Normalmente se presta en lenguas maternas, primeras lenguas, lenguas nativas, podríamos decir, ese conocimiento que nosotros tenemos, la realidad conceptual que nosotros adquirimos. Por otro lado, la abstracción. ¿Qué pasa con esto? Abstraer, como su palabra lo dice. Cuando aprendemos una segunda lengua,
Nuestra primera lengua está intrínseca en la abstracción de la realidad de la segunda lengua. Por otro lado, está la equilibración. Algo muy importante de ello es Piaget. Piaget nos decía sobre unas etapas y hay una muy importante sobre ello. La etapa primaria, por así decirlo, la etapa donde el muchacho está descubriendo la realidad por medio de sus sentidos. ¿Por qué equilibración? ¿Por qué gatear? ¿Por qué es bueno gatear? ¿Por qué es bueno subir y bajar escaleras? Pues bueno, todo eso nos ayuda a trabajar nuestros dos hemisferios y nos ayuda a tener una comprensión de nuestra realidad y conceptualizarla por medio del lenguaje. Por otro lado tenemos redes cognitivas. ¿Qué son las redes cognitivas? Pues las redes cognitivas, Vygotsky nos decía que los humanos descubren la realidad por medio de sus conceptos. Pues entre más conceptos tengamos de nuestra realidad, más rico será nuestra lengua. Y eso es lo más importante de este punto. Las redes cognitivas es como nosotros podemos formar redes cognitivamente para poder crear conceptos de diferentes palabras o diferentes imágenes. Hay un debate sobre eso y es el habla y el pensamiento. ¿Qué fue primero? ¿El habla, el pensamiento, el huevo o la gallina? Todo esto nos plantea y hasta ese momento que no hemos resuelto la incógnita. Sin embargo, el habla describe el pensamiento y el pensamiento nos dice qué debemos de hablar. Por eso es tan importante y como bien nos decía Descartes, pienso, luego existo. Ahora, en los aspectos lingüísticos podemos ver cómo hay una relación estrecha entre la L1 y la L2 en cuanto al sistema de referentes. Podemos ver que la L2 se aprende desde la L1, desde la estructura cognitiva basada en la realidad de la L1 y la personalidad del aprendiz. Por eso tenemos dos tipos de bilingüismo. Empezando por el coordinado, que tenemos a un aprendiz hablando dos lenguas con dos sistemas de referentes distintos. Y el compuesto, que tenemos a el aprendiz hablando dos lenguas, pero con un mismo sistema de referentes. También otro aspecto muy importante es el aspecto afectivo, donde podemos ver que la personalidad del aprendiz juega un papel significante en el proceso de aprendizaje de L2. Por eso, el cómo, el cuándo, el dónde son aspectos de suma importancia a la hora de aprender una segunda lengua, ya que se basa en la primera. Y pues bien, ¿la primera lengua afecta a las segundas? Claro que sí, especialmente cuando ya tenemos una manera de ver el mundo. ¿Por qué? Los sistemas que vemos, entendemos y utilizamos en todo el mundo tienen una sola cara, pero cuando descubrimos más caras, esta primera puede afectar el entendimiento de las siguientes. ¿De qué manera? Cuando entendemos el mundo en el español, por ejemplo, lo entendemos solamente en esa lengua, pero cuando empiezan a aparecer otras varias, no son iguales a la siguiente, ni a la anterior, ni a la misma. Por eso es que vemos muchas veces que la primera lengua puede afectar las segundas. Pero mi pregunta para ti es, ¿tu lengua afecta tu aprendizaje?